Segundo punto del orden del día, proposición no de ley número 62, presentada por los procuradores don Fernando Pablo Romo, don Jesús Guerrero Arroyo, doña María Josefa Díaz Caneja Fernández, doña Ana María Gutiérrez Calvo y don José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a implantar contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarias de educación para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 14 de 3 de septiembre de 2015. Muchas gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los procuradores proponentes, don Jesús Guerrero Arroyo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En el tomo segundo del informe Situación Económica y Social de Castilla y León en 2014, elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, que recoge las conclusiones y recomendaciones del mismo, se establece textualmente lo siguiente. En el marco de una política educativa en la comunidad, este Consejo considera necesaria, para una adecuada promoción de la igualdad de género, la implantación de contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarias de educación para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género. Por todo ello, se formula la siguiente propuesta de resolución. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarias de educación para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género. La presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista obedece a la preocupación que nos ha causado las conclusiones y recomendaciones que ha realizado el Consejo Económico y Social de Castilla y León en el último informe citado referido al año 2014. Y particularmente en cuanto a la promoción de la igualdad de género en la educación. En concreto, el Consejo, como se ha citado, considera necesario la implantación de contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarias de educación para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género, como se ha señalado, decía. Desde nuestro punto de vista, son recomendaciones que deben de aplicarse en el proceso de aprendizaje y, en concreto, a través de contenidos curriculares en las primeras etapas de la educación. Las niñas y los niños adquieren conciencia de su sexo como parte del desarrollo de su identidad, al tiempo que aprenden la manera de sentir, pensar y actuar que una determinada sociedad considera propias de uno u otro sexo en la familia, en la comunidad, en la escuela, con los juguetes, a través de los medios de comunicación esencialmente. Por lo tanto, el centro educativo tiene una gran importancia en el proceso de socialización, puesto que en él se pueden fomentar valores y actitudes que favorezcan la igualdad de oportunidades si incorporamos una perspectiva de género, es decir, si favorecemos el análisis y la comprensión de las características que definen a mujeres y hombres con sus semejanzas y diferencias. A pesar de que la situación actual ha mejorado en algunos contextos socioculturales, es evidente que la socialización de hombres y mujeres todavía no se produce en condiciones de igualdad. El ideal sería que la perspectiva de género se introdujera en todos los contenidos del proyecto curricular con la participación e implicación de todas las personas involucradas, el equipo de docentes, el claustro, el personal no docente, la familia, etc. De esta forma, la igualdad de género se integraría como objetivo y se incluiría de forma transversal en cada uno de los ámbitos de la educación, como base para una educación no sexista. Por ello, repito la propuesta de resolución que nosotros hemos presentado en esta proposición no de ley. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarias de educación para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto don José Sarroyo Andaluz. Sí, poco tengo que añadir. Me parece una propuesta completamente razonable. Efectivamente, es una etapa educativa fundamental en la cual los estereotipos de género se fijan con especial fuerza durante esta etapa y, por lo tanto, lo que encontraría difícil es cómo justificar votar en contra, ¿no? Por lo tanto, no tengo mucho más que añadir, más allá de que me parece una proposición correcta y que contará con nuestro apoyo. Muchas gracias, señor Sarrión. Para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León tiene la palabra doña Lorena González. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que implantar contenidos curriculares en educación infantil y en etapas primarias para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género.
pero necesitaríamos saber cuál es la propuesta en sí, cuáles son las medidas, cuáles son los programas, y consideramos también prioritario generar consenso o instar desde esta consejería a otras que terminen con ciertas políticas de austeridad o tengan en cuenta la propuesta no de ley sobre procedimientos de emergencia ciudadana que presentamos el Grupo Parlamentario Podemos, que es lo que más afecta al rendimiento y al fracaso escolar y que sobre todo perpetúa roles sexistas demostrados, como que cuando hay una persona con dependencia en la unidad familiar, hijos, personas mayores, es la mujer la que suele dejar el trabajo. Así que queremos un poquito más de concreción y repetimos que nos parece una medida que es necesaria. Muchas gracias, señora González. Disculpe, doña María Belén Rosado, que le haya saltado protocolariamente su turno. Ahora sí, por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra doña María Belén Rosado. Para el Grupo Ciudadanos, la recomendación del Consejo Económico y Social de Castilla y León es clara. Ciudadanos manifiesta un firme compromiso con el avance en materia de igualdad de género que se necesita en nuestra sociedad, por lo que apoyamos la propuesta, apostando por la inclusión de contenidos nunca dogmáticos que promuevan en edades tempranas la igualdad de género. Muy bien, muchas gracias, señora Rosado. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Isabel Blanco. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa que hoy se trae a esta Cámara y desde este grupo condenamos totalmente la violencia de género y entendemos que es muy importante educar a los niños y niñas desde las edades más tempranas. Entendemos que eso se está realizando en la actualidad. En la actualidad se educa ya contra la violencia de género. Tanto en las etapas obligatorias como en las no obligatorias se aborda la educación en igualdad. Por ponerles algunos ejemplos de la normativa que se sigue en Castilla y León, en el artículo 4 del Decreto 12/2008, por el que se determinan los contenidos del primer ciclo de educación infantil, se dice, entre otros objetivos, la educación que se educará para relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, con especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, se potenciará la educación en valores, con especial referencia a la educación en la convivencia y en la igualdad entre hombres y mujeres. Por áreas, por ejemplo, en el conocimiento del entorno, en el bloque 3, la cultura y vida en sociedad, adaptación a las pautas que rigen la convivencia y la igualdad entre mujeres y hombres en el seno más familiar, interés por participar en juegos y actividades motrices sin diferenciación por razón de género. En educación infantil, entre los objetivos se encuentran relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, con especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. En el artículo 5 se especifica que las áreas en que se organiza el currículum y en el apartado 4 se especifica que se potenciará la educación en valores, con especial referencia a la educación en la convivencia y en la igualdad entre mujeres y hombres. Poner un ejemplo por áreas, en conocimiento de sí mismo y autonomía personal, en el bloque 3, regulación de la conducta en diferentes situaciones y actitud positiva y respeto de las normas que regulan la vida cotidiana, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Lo mismo ocurre en primaria y en secundaria. En primaria, por ejemplo, en ciencias de la naturaleza, en el bloque 2, el ser humano y la salud, la igualdad entre hombres y mujeres figura como un contenido para la etapa. Además, se desarrolla como contenido específico de dicho bloque en quinto y sexto. En ciencias sociales, en el bloque 1, contenidos comunes, se desarrolla en todos los cursos, desde primero hasta sexto de primaria, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Se recoge expresamente como un contenido específico, como criterio de evaluación y como estándar de aprendizaje. Y así podríamos seguir diciendo el resto de ciclos de primaria, secundaria y los diferentes cursos.
Pese a que esto se está desarrollando, nosotros entendemos que es muy importante seguir avanzando en este aspecto y seguir trabajando en este sentido. Así lo ha puesto también de manifiesto el consejero durante la presentación la semana pasada de su programa para esta legislatura, en la que uno de los ejes principales era la equidad, entendiendo esta en el concepto más amplio de la palabra, y entre eso estaba la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, nosotros les proponemos una enmienda, una transacción a la propuesta que ustedes traen. No solo garantizar o avanzar en la implantación de contenidos, sino reconocer que también se están implantando. Entonces, la propuesta de transacción sería: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a continuar con la implantación y el desarrollo de contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarias de educación, para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de género. Esperamos que la acepte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanco. Habiéndose introducido entonces esta modificación a la propuesta inicial, tiene la palabra por el grupo proponente, don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Sí, doña Isabel, es cierto lo que ha comentado respecto al currículum del primer ciclo de educación infantil. Entonces, en ese sentido, no hay problema en aceptar esa enmienda, esa transaccional, y indicar efectivamente en la resolución que se continúa con la implantación de contenidos curriculares. En ese sentido, lo que nos interesa fundamentalmente es que se recoja la recomendación del CES y que se profundice en este campo, ¿no? En un campo que requiere mucho trabajo todavía, mucha concienciación de la sociedad y mucho trabajar también en el ámbito de la educación, más allá de que también la familia, los medios de comunicación, en fin, los distintos ámbitos que participan en todo el proceso, digamos, de socialización de los niños y las niñas, pues también tengan mucho que trabajar y mucho que dedicar a este campo, ¿no? Y en el sentido, recogiendo un poco la petición de doña Lorena del Grupo Podemos, yo creo que sí que los cambios curriculares tienen un sentido más técnico en este sentido, y habría que trabajar con los técnicos y con un sentido también de consenso. Pero sí que le puedo precisar planteamientos que a nuestro grupo, a nosotros, sí que nos parecería adecuado, ¿no? Como por ejemplo el fomento de actitudes y valores de cooperación en igualdad entre hombres y mujeres, visibilizar las aportaciones de hombres y de mujeres a la disciplina académica, actividad o contenido conceptual que se esté estudiando, que yo creo que es importante también hacerlo, utilizar una metodología participativa que incorpore a la mujer, que a veces ha sido más pasiva en los grupos mixtos, utilizar un lenguaje que no tome como protagonista al sujeto masculino, sino al género humano en su conjunto, crear y difundir nuevos materiales educativos que contemplen las aportaciones de la mujer a la vida sociocultural o de otros ámbitos, y plantear prácticas o ejercicios educativos orientados a modificar pautas culturales que diferencian habilidades, conocimientos y destrezas para chicos y chicas, incluidos en espacios de aprendizaje común, entre otros, ¿no? Es decir, yo creo que son planteamientos un poco que irían en esa línea, profundizando, es verdad, en los contenidos curriculares que ya existen, pero que a veces quedan un poco vagos, o por el hecho de ser transversales, pues efectivamente quedan un poco reservados a veces en un sentido secundario a las disciplinas o a las asignaturas que se imparten en los centros educativos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, como le digo, creemos que lo importante es seguir trabajando en este campo, porque entre todos los sectores implicados yo creo que se puede avanzar en el campo de la igualdad y corregir efectivamente problemas como la violencia de género desde la educación. Nada más. Muchas gracias, señor Guerrero. Concluido